Llegamos a la tercera parte, tercer segmento, en este curso bíblico que se llama A las puertas del cielo, en este capítulo 3 que se titula El retorno de los mártires. Y vamos para la pregunta número 7, séptima pregunta. Vamos a la séptima pregunta. Muy bien, déjame colocarlo bien acá. Abel, el primer cristiano que murió como mártir. Mucha atención a la pregunta. Abel, el primer cristiano que murió como mártir por su fidelidad a Jesús, fue asesinado por un miembro de la iglesia. Entre otras lecciones que su martirio nos enseña, ¿por qué los impíos y los falsos hermanos persiguen y matan a los hijos de Dios? Primera de Juan 3:12. Y la Biblia nos dice, porque sus obras son malas y las obras de los hijos de Dios son justas. Vamos a leerlo. Primera de Juan 3:12. Busca allí en tu Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Y aquí estoy llegando. Dice, no como Caín, que era del maligno. Estaba dentro de la iglesia, pero era del maligno. Y esta es la mejor estrategia que el diablo jamás haya idealizado para debilitar, corromper y, si fuese posible, destruir la iglesia. La infiltración de agentes suyos. La Biblia dice que Caín era del maligno. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y viene la pregunta. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel eran justas. Los verdaderos hijos de Dios en el cristianismo mundial somos una piedra en el zapato para los agentes de Satanás y los falsos hermanos. Y nos odian y en más de una ocasión manifiestan ese odio y manifiestan en más de una ocasión manifiestan de muchas maneras ese deseo de quitarnos de su camino y, si fuese posible, sacarnos de la iglesia. Vamos a leer algo más acerca de este mismo asunto en la pregunta número 8. Pregunta número 8. Vamos a leerlo. Nos dice la pregunta número 8. Perdón, estoy buscando acá. Acerca de Caín, el cual era miembro de la primera iglesia cristiana, ¿qué declara el testimonio de Jesús? Pues bien, vamos a escuchar el testimonio de Jesús. Y tenemos textos de 2 libros. El primero de Patriarcas y Profetas. Escucha lo que dice. Pero Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios, a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Permitió que su mente se encauzara en la misma dirección que los pensamientos que hicieron caer a Satanás, quien había alentado el deseo de exaltarse y puesto en tela de juicio la justicia y autoridad divinas. Patriarcas y Profetas, página 51, párrafo 1. Presta atención a esta partecita. Había puesto en tela de juicio la justicia y la autoridad divinas. ¿Cuántos no están haciendo lo mismo hoy en día? Y tenemos otro texto. Vamos a leerlo. Dice, perdón.
Caín y Abel representan dos clases. Voy a leértelo aquí. Perdón, hay otro texto adelante. Caín obedeció al construir el altar. Perdón que se me estaba perdiendo un párrafo. Bueno, tengo que ser sincero. Caín obedeció al construir el altar. Obedeció al traer una ofrenda. Muy bien. Observa, todo esto está demostrando que Caín era miembro de la iglesia, ¿ok? Pero rindió una obediencia parcial, omitió lo esencial, el reconocimiento de que necesitaba un Salvador. Era miembro de la iglesia y si no quería la justicia de Cristo, ¿de qué estaba vestido y revestido? De su justicia propia. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo. Está hablando del mundo cristiano, obviamente, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, a saber que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Patriarcas y Profetas, páginas 52, párrafos 2 y 3. Esto sí que es delicado. Esto demuestra cuando el testimonio de Jesús afirma que la mayor parte del mundo cristiano está en esta condición. Demuestra su autonomía, demuestra su independencia del plan de Dios. Solamente si le entregas tu mente a Dios y le entregas tu voluntad y pasas a depender únicamente de Él y aceptas únicamente los méritos de Cristo, si yo también lo hago y ya lo hice y el Señor me está ayudando a mejorar cada día, estamos en este proceso, llegaremos un día a la presencia del Padre, llegaremos al cielo, tendremos vida eterna. Pero si yo quiero tener algo de crédito en ese proceso de salvación, porque yo dije, porque yo hice, porque yo escribí, porque yo prediqué, porque yo enseñé, porque ayudé, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero algo del crédito, presta atención a la parte final. Dice, está hablando de sus propios esfuerzos para salvarse. La obediencia y las buenas obras no son nuestro Salvador, pero son el resultado de que el Espíritu Santo habita en nosotros y de que estamos revestidos del carácter y de la justicia de Cristo. Vamos a la pregunta número 9. Pregunta número 9. Cuando Jesús acusó a los sacerdotes de ser asesinos de los hijos de Dios, ¿cuáles mártires específicos mencionó? Vamos a Mateo 23:35 y allí está la respuesta. Jesús mencionó específicamente a Abel y a Zacarías. Abre tu Biblia, Mateo 23:35. Muy bien. Muy bien. Y dice, aquí está Jesús, aquí tenemos todo este capítulo, trae un título, Jesús acusa a escribas y fariseos, todo el capítulo 23. Y dice el versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo. ¿Cómo era justo Abel? Porque se había revestido de la justicia de Cristo. Al él obedecer, llevando la ofrenda que debía llevar, el cordero que simbolizaba al Cordero de Dios y sacrificándolo, estaba demostrando su fe en el Cordero prometido.
en que Jesús un día vendría a salvarlo. Y por ese acto estaba revestido de la justicia de Cristo, por eso la Biblia lo llama justo. Estas son palabras de los labios de Jesús. Vuelvo y repito, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Acerca de este registro del versículo 35 de Mateo 23, mira lo que tiene a decir el testimonio de Jesús. Vamos a leerlo. Los escribas y fariseos que escuchaban a Jesús sabían que sus palabras eran la verdad. Sabían cómo había sido muerto el profeta Zacarías. Mientras las palabras de amonestación de Dios estaban sobre sus labios, una furia satánica se apoderó del rey apóstata y a su orden se dio muerte al profeta Zacarías. Su sangre manchó las mismas piedras del atrio del templo y no pudo ser borrada. Permaneció como... Con mucha atención, y aquí continúa. Vamos a voltearlo. Muy bien. Y yo también voy a localizarlo acá. Muy bien, ya lo tengo. Permaneció como testimonio contra el Israel apóstata. Mientras subsistiese el templo, recuerda que el templo fue destruido en el año 70 por los romanos. Mientras subsistiese el templo, allí estaría la mancha de aquella sangre justa clamando por venganza a Dios. El deseado de todas las gentes, capítulo 67. Qué cosa terrible. Y eran los mismos miembros y líderes de la iglesia los que mataban a los mensajeros de Dios. Ahora sigue leyendo. Ahora estoy leyendo del conflicto de los siglos. Dice, perdón, lo subí mucho. Aquí está. Por el mismo motivo que tuvo Caín para matar a Abel, los que procuraban librarse de la influencia refrenadora del Espíritu Santo daban muerte a los hijos de Dios. Por ese mismo motivo los judíos habían rechazado y crucificado al Salvador. Es a saber, ¿cuál es ese motivo? Presta mucha atención a lo que vas a leer. Porque la pureza y la santidad del carácter de y está hablando también de Abel, constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Desde el tiempo de Cristo hasta hoy, sus verdaderos discípulos han despertado el odio y la oposición de los que siguen con deleite los senderos del mal. El conflicto de los siglos, capítulo 2, la fe de los mártires. Quiero destacar esta partecita. Porque la pureza y la santidad del carácter de está hablando de Jesús, está incluyendo a Abel y a todos los hijos de Dios que han sido perseguidos y han sido martirizados, han muerto como mártires. Esa pureza y esa santidad de su carácter, que no es otra cosa que revestirse de la justicia, de la santidad del carácter de Jesús, dice, constituían una reprensión constante para su egoísmo y corrupción. Y en el cristianismo a nivel mundial, en mayor o menor medida, lamentablemente, esta situación la estamos padeciendo los pocos hijos de Dios que queremos reflejar en nuestra vida el carácter de Jesús. Y esto es muy doloroso y es nuestra realidad,
Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué información adicional nos dio Jesús para advertirnos acerca de la crueldad que padeceríamos? Lucas 21:16 dice, Jesús dice que seríamos traicionados y entregados por nuestros amigos, hermanos y parientes, que inclusive nuestros padres nos entregarían y que algunos sufrirían el martirio. Abre tu Biblia, Lucas 21:16. Muy bien, aquí está Marcos, Lucas 21:16. Jesús está hablando. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Esto es una profecía que si hay algún momento de la historia en que será más aplicable, será cuando sea decretada la ley dominical. Sí que será aplicable. La ley dominical purificará esta iglesia. El testimonio de Jesús nos dice que todos aquellos que no construyeron su casa sobre la roca, primero abandonarán la fe y después abandonarán nuestras filas para unirse a las filas de los que nos persiguen. Y muchos de ellos, hermanos de la iglesia, amigos, parientes, nuestros propios padres, nos denunciarán y nos entregarán. ¿Cómo qué? Como violadores, como transgresores, como desobedientes de esa ley dominical. Prepárate, preparémonos y llegamos entonces a la pregunta penúltima, número 11. Acerca de los líderes religiosos que odian a los cristianos verdaderos, ¿qué predijo el Señor Jesús? En Mateo 23:34. De una manera específica, él destacó líderes religiosos. Jesús predijo que líderes religiosos perseguirían, ultrajarían y matarían a muchos cristianos. Y esto se ha venido cumpliendo desde que los líderes religiosos de la iglesia judaica persiguieron y mataron a tantos cristianos. Saulo de Tarso era uno de ellos. Y el Señor, en su misericordia, el Señor Jesús se le apareció en persona y Saulo de Tarso le entregó su corazón a Jesús. Y hasta el momento probablemente es el mayor y más grande teólogo que el mundo haya conocido. Abre tu Biblia, Mateo 23:34. Allí estábamos ahorita. Vamos a volver allá. Por tanto, he aquí, le está hablando a los sacerdotes, a los líderes de la iglesia. Por tanto, he aquí que yo os envío profetas. ¿Profetas? Pues sí, el Señor les envió a los 12 apóstoles y prácticamente todos ellos fueron profetas. Dice, y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y esta historia que comenzó, o continuó mejor, porque viene desde la primera iglesia con Adán y Eva, Caín y Abel, y continuó en la iglesia judaica, se repetirá dentro de muy poco, inclusive dentro de nuestra propia iglesia adventista del séptimo día. Bueno, si quieres más detalles, y esto lo voy a amplificar más en el capítulo número 3, puedes pedirme el manuscrito de un libro que escribí que se titula Jesús desenmascara a los jesuitas.
infiltrados en nuestra iglesia y allí tú tendrás más información. Te lo envío a tu correo y sigue diciendo, bueno, esto es lo que nos espera. Esto es lo que Jesús está profetizando. Y llegamos a la última pregunta, número 12. ¿Qué información nos da Pablo acerca de los hijos de Dios que hasta su época habían tenido el privilegio de honrar a su Maestro Jesús, ofrendando su vida como mártires? Hebreos 11, 36, 37, 38, que además de haber padecido hambre y falta de ropa y de haber vivido afligidos y angustiados en la indigencia, en cuevas y cavernas, fueron azotados, apedreados, aserrados, muertos a filo de espada. Y para esta época de multiplicación de la maldad, los instrumentos de tortura y muerte son y serán mucho más crueles que lo que estamos leyendo aquí. Vamos, abre tu Biblia, Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, y vamos a encontrar los versículos 36 hasta el 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahora escucha esta frasecita, de los cuales el mundo no era digno. Por esa razón, el Señor permitió a lo largo de toda la historia de la iglesia que millones fuesen retirados, algunos de ellos jóvenes, inclusive jovencitas y niños, fuesen retirados de la tierra porque el mundo no era digno de ellos, porque el mundo aborrece la santidad y la pureza. Y también los falsos líderes, los falsos hermanos, dice, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y aquí está descrito el escenario final en el cual Jesús nos encontrará, en montañas, en cuevas y en cavernas, a causa de la persecución y a causa del martirio. Vamos para mi decisión. Creo que ser hallado digno de ser candidato a ofrendar la vida como mártir por amor a Jesús es el más alto privilegio que el cielo le puede conceder a un hijo de Dios. Decido prepararme ya que existe la posibilidad de que llegue a ser un mártir de Jesús. ¿Tomas esa decisión? Si no la habías tomado antes. En primer lugar, debes hacérselo saber a Dios. Después, si quieres hacérmelo saber, envíame un mensaje, llámame a mi celular, envíame un correo y yo quiero leer un texto que había. Quiero leer 2 Corintios 4:17, si quieres búscalo. Dice Pablo porque 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Crees eso? ¿Cómo él está llamando? Este hombre sí que sufrió. Fue apedreado, fue perseguido, fue encarcelado, fue torturado, fue azotado. Pasó un ayuno de 14 días, sufrió frío, hambre, desnudez. Y él a todo esto y finalmente fue decapitado. A todo esto él lo está llamando como leve tribulación momentánea. Y el ser partícipes de los padecimientos de Cristo, que en realidad eso es lo que es, y qué privilegio es, dice que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
Vamos a orar. Santo Padre, se acercan, Señor, los días más, pero más terribles y dolorosos y espantosos de la historia de tu iglesia, Señor. Pero también serán los días más gloriosos. En ninguna otra época, Señor, esta generación, esta última generación, llegó a alcanzar, Señor, ese padrón, ese estándar tan elevado que tú describes en Apocalipsis capítulo 14, 1 y 5, que estos hijos de Dios pasarán por todas estas tribulaciones, persecuciones, encarcelamientos, maltratos, humillaciones e inclusive muchos sufrirán el martirio. Apocalipsis 14:1 dice, porque tienen tatuado el nombre del Padre y del Cordero aquí en su lóbulo frontal. Y el versículo 5 dice, porque no fue hallado engaño en sus bocas, porque son sin mancha. Nunca antes ninguna generación de hijos de Dios en estos casi 6,000 años alcanzó un estatus, un estándar espiritual más elevado que ese. Y eso sí que será una bofetada, Señor, para el enemigo. Y reivindicará, contribuirá para reivindicar tu justicia eterna, tu misericordia eterna, tu amor eterno, la perfección de tu carácter, la perfección de tu ley, la legitimidad y la autoridad de tu gobierno. Señor y Dios, tú conoces nuestras debilidades y sabes si no aguantaríamos. Y el testimonio de Jesús nos revela que si no aguantaríamos o no aguantaremos, permitirás que seamos retirados de este planeta antes que pasar por esos padecimientos. En tus manos entregamos nuestras almas y ayúdanos, Señor, en esta preparación para la crisis final, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya regresamos con el capítulo 3 titulado Los últimos mártires de Jesús. El Señor te guarde